Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Hola, soy Diego y les doy la bienvenida a su podcast de confianza, Cambiemos la conversación. En esta ocasión estoy con alguien que desde la primera vez que le vi, desde la primera vez que le escuché hablar de este tema, dije, tenemos que grabar juntos y pues qué bueno que esta vez, que ya se llegó el día. Les voy a presentar a Eric antes de darte la palabra. Eric es egresado de la licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato y ha participado en exposiciones fotográficas en eventos de la diversidad sexual y de género. Y además realizó el performance titulado Ten piedad de nosotros. Con ustedes, Eric Hassen. Yay. Hola, muchísimas gracias, qué recibimiento. Gracias, Diego. Todo el foro explotó por ti. Eso es todo. Muy buen recibimiento, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí de invitada y poder compartirles un poco de esto que me apasiona, este tema que me encanta y se vuelve prácticamente parte de mi vida, del performance. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Y bueno, justo cuando me dijiste que sí podías grabar y todo, me quedé pensando, me pregunté a mí mismo como, bueno, o sea, ¿qué es el performance, no? Y me di cuenta que muchas veces hemos escuchado el término, hemos escuchado como hablar de eso en películas, en la escuela, con algunas conversaciones, en algunas pláticas, pero me di cuenta que al igual que muchas personas, no tenemos claro el, el concepto, no tenemos claro como realmente qué diferencia, por ejemplo, el performance al teatro o algo así. Entonces, me encantaría que nos explicaras de manera como general qué es el performance y en qué consiste. Sí, ya sé, es muy importante esto que mencionas. Nos pasa, claro, con quizá otros temas, pero definitivamente hemos escuchado la palabra performance en más de una vez y como con diferentes conversaciones. Sin embargo, por ejemplo, el otro día leía a Diana Taylor, una de las máximas teóricas de performance, que si buscamos hoy la palabra performance, encontramos más de 550 significados, lo cual es como, wow, ¿no? Claro. Qué interesante. Y esto pasa porque la definición está delimitada a las diversas áreas geográficas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Europa tiene un significado o quienes lo estudian le han dado le han dado ya sea un significado o le han resignificado eh, de acuerdo con su propia vivencia, con sus propios estudios, con lo que pasa, ¿no? Con su contexto. Pero aún en Europa no es el mismo significado en todos los países. Acá en América tampoco, en Estados Unidos es uno, en México te puedes encontrar con que se implementa, no sé, algo o se acota a algo que en Argentina, por ejemplo, no. Sin embargo, esta misma teórica, Diana Taylor, eh, en, hace un estudio y de manera general, ella nos comparte también que el performance se refiere a una forma específica de arte, ¿no? Es un arte vivo, un arte en acción y forzosamente siempre es así. Y surge más o menos entre los años 60 y 70 para romper con los lazos institucionales y económicos que excluían a artistas sin acceso a teatros, ¿no? Y que tampoco tenían el acceso a galerías, espacios oficiales como los museos o comerciales de lo que era arte, ¿no? Que en ese entonces era como más de las bellas artes. Claro. Y que ver mucho con el arte tradicional, ¿no? También es importante decir que un performance puede surgir en cualquier sitio y en cualquier momento.
O sea, y eso es algo que también te va a ayudar a distinguirlo de lo más arte, ¿no? O del arte tradicional. Ujú. Con arte tradicional también es como esta separación entre el arte, más que arte contemporáneo, arte abyecto, ¿no? Y Claro. el performance viene a ser este arte abyecto. Y ahorita también podemos hablar de por qué abyecto. Ujú. Y el arte tradicional, pues sí hay toda una preparación. Hay escuelas, ¿no? Que te preparan para ser músico, hay escuelas que, este, donde te enseñan todas estas técnicas de pintura y que no pasa con el performance, ¿no? Además, en este tiempo que te mencionaba de los años 60 y 70, el performance es parte del arte que pasa a ser, hay una leyenda, ¿no? Que dice, pasa de ser arte para todos a arte por todos. Cualquier persona puede hacer un performance. Y eso es creo que también algo que les distingue, que les distingue del arte tradicional. Eh, porque esto tiene mucho que ver con el sentido político, con la fuerza política que tiene este arte, mm, porque es un arte mucho de resistencia. Y todas las personas en este mundo siempre hay algo que en algún momento, ¿no? Nos va a causar euforia, nos va a causar coraje y va a haber un momento en donde, claro, que si se quiere compartir, porque esa es otra de las partes del performance, querer compartir, ¿no? El arte o tu propuesta. Pero en el momento en que tú explotas, Ujú. performance, es mucho de resistencia. Entonces, por ejemplo, no es algo que ves como en esculturas, ¿no? Eh, el arte tradicional es mucho ir a contemplar lo Ok. bonito, es como lo estético. Está muy, muy acompañado de esto, de las bellas artes. Y con el arte performance, ¿no? En este sentido puede ser, pues sí, en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿no? Y algo también que vale muchísimo la pena mencionar y creo que es de las cosas más importantes que hay que saber cuando hablamos de performance es que el artista solo necesita de su cuerpo y este va a ser su máximo elemento. O sea, no va a tener como, por ejemplo, no se necesita más de un guión, de editores, de actores, de diseñadores, de un equipo técnico, ¿no? Que te ayude a montar ya sea la escenografía. Ujú. Lo único es el cuerpo. Esa es su máxima, su máximo y su mayor elemento con el que debe contar. Y bueno, también el performance es anti-institucional, anti-elitista, es anticonsumista, o sea, no está hecho para venderse ni para que se compre. No hay un intercambio ahí monetario, ¿no? Eh, y bueno, aquí viene a constituir una provocación y un acto político casi por definición, te digo, o sea, el momento en que el artista esté enunciando su cuerpo, es, es ahí donde el acto político está, ahí está lo potente, ¿no? Y, bueno, y lo político se entiende como más como una postura de ruptura o Claro. disruptura y desafío, no tanto como con ideologías políticas, ¿no? Eh, el performance también es una intervención efímera. Efímera en el sentido de que, por ejemplo, hoy, bueno, hace rato hablabas de que presenté el performance Ten piedad de nosotros, y ya, o sea, solo fue una vez y ya nunca más va a ser. Porque, o sea, así puedes tener performance que duren días, ¿no? Pero aún así va a ser efímero porque nada más es una vez. Si Mm, tú ok.
presentas, o por ejemplo yo, si presentara este performance de En Piedad de Nosotros mañana en algún otro lugar, eso ya no la hace performance. Eso ya, ahí, la verdad, no sé cómo, qué definición siquiera tendría, porque, pero dentro de performance no entra. Y creo que tampoco de ritual. Los rituales son diferentes, ¿no? Por ejemplo, las misas son rituales. Este, cuando nosotros íbamos a la primaria, ¿no? Incluso creo que todavía secundaria, y todo este acto de honores a la bandera era también parte de un ritual, ¿no? Hay una estructura de cómo tiene que hacerse. Sin embargo, con el performance, no. No hay una estructura, o sea, prácticamente el performance siempre te lleva a reinventarte a ti como artista, pero también como persona. Ok. Y también con la sociedad. En este sentido, uno de los otros elementos importantes es el público, ¿no? Sin, sin el público, el performance no se completa. Porque dado que tiene esta potencia política y que quieres transmitir un mensaje, el performance es transgresor, ¿no? Y siempre es como irrumpir, como cuestionar el orden ya establecido, ¿no? El poder que impera. Entonces, en este sentido, el público, al ser parte de un contexto y el que tú también quieres cambiar o llevar un mensaje, es necesario y que sea parte de tu propuesta artística, de tu intervención, porque es a través de ellos donde sabes si llegó tu mensaje o no, o si está llegando tu mensaje o no. Mm, Y no importa desde dónde estén ubicadas las personas, ¿no? Tú puedes estar eh, en una plaza, ¿no? En el centro de una plaza y a 10 metros está una persona, pero si esa persona le hiciste, o dependiendo, claro, también de la obra, ¿no? De tu propuesta, si esa persona en algún momento del performance ya está llorando, sabes que llegó Ok, hasta allá el mensaje. Se está volviendo parte claro. de, de la propuesta. Y se puede involucrar de muchas maneras. Tampoco hay una forma establecida que digas, tiene que ser así. Por eso el performance es, creo que también ahí tiene que ver porque no hay una definición todavía, porque siempre está abierto, ¿no? A que puedes experimentar, hacer un montón Claro. de cosas que vayan, o que tú vayas sintiendo sobre todo en el momento. Eso también es importante, porque puedes tener una idea de decir, mmm, porque eso sí, ¿no? El hecho de que sea performance no quiere decir como de, ay, pues ahorita me lo invento. No, creo que sí es importante que hayas leído sobre un tema o sepas sobre un tema, porque es situado, el performance es situado y con situado quiero decir que por ejemplo, yo como persona trans puedo hablar como persona trans, pero como un chique trans, ¿no? Yo no puedo hablar tanto como por las mujeres trans, porque no estoy habitando su cuerpo. Y aunque hay muchas similitudes en cosas, experiencias que como personas trans pasamos, al final son distintas y se vuelve irrespetuoso e incluso a veces violento, ¿no? Hablar o querer adjudicarte la voz de los otros cuerpos, cuerpas o cuerpes. Por eso siempre es como mucho, es sobre todo eso y creo que únicamente como tu experiencia, hablar de tu experiencia. Ok. Sin embargo, este, por ejemplo, si yo tuve una amiga trans, puedo hablar como de
de cómo fue mi experiencia con ella, ¿no? Claro, desde una apuesta artística. Ujú. Este, y por eso es situado. Y, y creo que ahí también es la potencia de, Claro. de este. Entonces, ¿podrías decir que el performance es un proceso vivo? ¿Es un concepto que se construye mediante se hace, mediante se ejerce? Porque, por ejemplo, estás diciendo que en cada lugar y en cada momento el performance tiene un concepto, una definición o una estructura o una forma de ser diferente, ¿no? Entonces, ¿crees que el performance es algo que se va construyendo mediante lo van haciendo y cada quien como lo entiende a su propia manera? ¿O hay como una forma por ejemplo, yo que no hago performance, siendo persona que no hace performance, ¿cómo podría como entenderlo por fuera, pues? Ok. ¿Cómo podríamos Mi- ser un mejor público, más que nada? ok, Cuando se es consciente, ¿no? Porque por lo que estás diciendo, hay muchas veces el público es inconsciente, el público no es consciente de que está en un performance, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la única vez que he visto un performance que fue el tuyo, eh, hasta cierto punto fuimos público inconsciente, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ese performance. Y yo me sitúo mucho con lo que estás diciendo en, en el yo de ese tiempo cuando estaba viendo y recuerdo que no sabía qué hacer, o sea, no sabía cómo... me acuerdo mucho de cuando terminaste y no sabías aplaudir, por ejemplo, porque no sabía cómo interactuar con el performance. ¿Hay una manera en la cual podemos interactuar con los performance siendo como espectador? ok. Sí, claro, mira, se va, el concepto se va retroalimentando, ¿no? Incluso resignificando en, en sí, mucho por el contexto de lo que hablábamos de las áreas geográficas. Eh, y, y sí, creo que está abierto precisamente para que puedan, se pueda retroalimentar, para que, claro que hacerlo más grande o extensivo la definición no quiere decir que, 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 que sea más completo, que sea más corto. Claro, Hay incluso esto es algo que a muchas personas, muchos investigadores, investigadoras, en la academia, ¿no? Y sobre todo artistas, que les incomoda mucho porque es como, ¿cómo no va a tener una definición? ¿O cómo va a ser? Por eso no es arte, por eso es arte abyecto, ¿no? Porque todo cabe, pero a la vez también muchos, estos artistas dicen, pero también puede ser que nada quepa, entonces no hay algo sólido, o sea, se le cuestiona desde ahí, ¿no? claro. Pero te digo, tiene que, sí, es como con las vivencias, con la misma experiencia que todos tienen la oportunidad de pasar. Para todos va a ser diferente y como es diferente para todos, todos tienen algo, una pequeña parte que aportar al concepto. Claro. Y eso es muy válido porque creo que en ninguna otra disciplina se te permite eh, abonar a ello. Y si vas a abonar, primero tienes que hacer una serie como seguir una metodología, pasar como también por la validación, ¿no? Por un reconocimiento para poder, Es más jerárquico, ¿no? exactamente. Y en cuanto a lo que me decías, de cómo ser un buen público, cómo reaccionar, eso también es muy personal. Tampoco hay una guía de qué tienes que hacer cuando seas parte de un performance. Creo que lo que yo puedo decir es como, déjate llevar. Si tú sientes que, o sea, por ejemplo, cuando yo hice este performance, al final supe que el mensaje llegó porque se Claro. me acercaban las personas y me decían, fue precisamente de un performance de transición, mi transición,
pero claro que no todos sabían de qué iba a tratar, porque nunca se señaló en el programa, ¿no? De qué iba a tratar, porque es también parte del performance, no, o sea, que con solo el título las personas dejaran volar su imaginación y que Claro, la puesta en la intervención que hice y que hice también con otros, en compañía de otros artistas ahí ese día, o sea, que lo vivieran a su manera, ¿no? claro, Estaba abierto. No posicionar a nadie ni decirle, ¿sabes qué? Va a ser este performance y tienes que reaccionar así. No, era como de, lo que vayan a sentir está bien. Y te digo, al final, bueno, desde en medio, yo ya veía como, o sea, no sé, no recuerdo cuánto duró, pero a mitad del performance yo ya veía a muchas personas llorando, ¿no? Entonces esa es una, o sea, otras personas era como que se reían, o sea, creo que va a causar muchas impresiones claro, diferentes en todos los que estén ahí presentes, pero, o sea, y el hecho de que a ti te hayan movido, o sea, que dices, híjole, es que yo no supe qué hacer y yo no, o sea, no supe cómo reaccionar. O sea, incluso eso es importante porque ya algo te movió. Sabes que algo claro, pasó, que algo estaba pasando, que es muy diferente a que dices, pues hubo un performance, pero ya, ¿no? Oye, ¿pero qué te causó el performance? No, pues nada. Sin embargo, te preguntan, bueno, tú nos comentas que dices, es que sé que algo pasó, pero no sé, no logro entender, ¿no? ujú, Este, cómo tenía que reaccionar o qué tenía que decir. Es súper válido. Eso te pasó en pero hay otros performances que te van a, o sea, si tú sientes que quieres llorar, puedes hacerlo. Creo que también es una parte para que invita, un arte que invita a conocerte a ti como espectador, ¿no? Y como persona, que te permitas sentir, que te permitas ser parte de, ¿no? claro, Es un, por la experiencia también hablo, este, es un arte muy íntimo que en cuanto te dejan o el artista te lo está compartiendo, creo que es muy puro. Entonces, esa pureza eh, puede ser o se puede encontrar también en el reflejar en el momento en que tú también te permites llorar, tú como espectador, ¿no? Pero te digo, no, o sea, con que no, algo te mueva. ajá. No hay un manual eh, general, es lo que sintamos, pues. ajá, Y, exactamente, o y sea, esto te lo pregunto porque justo cuando igual estaba haciendo como esa introspección sobre pues, qué es el performance y todo eso, me di cuenta, o al menos caí en cuenta, que en muchos artes sí hay un manual general para ser espectador, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que fui a ver una orquesta, yo me preguntaba mucho por qué la gente no aplaudía, ¿no? Y tuvo que llegar alguien y me tuvo que decir, no, es que no se aplaude entre sinfonías o entre piezas, se aplaude hasta el final, ¿no? Y de cierta forma y así, ¿no? De igual manera, el teatro, por ejemplo, el acto de guardar silencio, a menos que la misma puesta en escena te lo pida o algo así, ¿no? Se entra en un juego, pues. Y ahorita con lo que me estás diciendo del performance, hasta en eso, es algo muy libre, ¿no? Es algo como que nosotros como espectadores podemos darnos la libertad de no saber cómo reaccionar. Creo que es lo que lo hace, ahorita que me estás contando, creo que es lo que lo hace hasta cierto punto diferente, ¿no? Que nosotros tenemos una libertad de no saber, tenemos una libertad de poder como expresar durante la obra, ¿no? Creo que eso es como algo que dijiste que me sonó como muchísimo, esta libertad del espectador, ya sea consciente o inconsciente, ¿no? Y también mencionaste algo que me pareció como igual muy interesante, que al principio de la explicación
nos mencionaste que el artista que hace performance no necesita, o la pieza más importante es su cuerpo. Y mencionaste esto de que el cuerpo es un actor político. ¿Nos puedes explicar más o menos por qué se relaciona, por qué esto de el cuerpo como actor político? Y de hecho es algo como que rompe, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan que nuestro cuerpo no importa, ¿no? Que nos enseñan que a minimizar hay un sistema completo que nos dice un cuerpo cómo debe de ser, un cuerpo cómo debe de reaccionar a ciertas cosas, ¿no? O nosotros qué formas tenemos, qué formas son válidas, qué cuerpos son válidos, qué cuerpos no, en qué lugares, en qué no, y nos enseñan que hay ciertos discursos, hay ciertos mensajes que minimizan el cuerpo, ¿no? O que moldean el cuerpo a una forma, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante eso que dijiste del el cuerpo como actor político. Quisiera que nos explicaras más de eso. Exacto, sí, wow, sí. Pues mira, el cuerpo es tan increíble, ¿no? Y antes de pasar como a la respuesta como tal, mm, sí quisiera mencionar, ¿no? Que, bueno, nosotros que estudiamos, este, que somos parte de las ciencias sociales, eh, mm, por ejemplo, ¿cuántas veces recuerdas tú haber escuchado del cuerpo, ¿no? Y de lo que significa el cuerpo dentro de estas, ¿no? O cuántos autores este, nos hemos topado que hablen del cuerpo, ¿no? De la importancia política del cuerpo. La verdad es que yo no Muy pocos recuerdo. son ninguno, la verdad. Exacto, son así, limitadísimos, ¿no? Yo me encontré con el tema hasta que ya salí de la licenciatura y, y mientras estuve, no es como que escuchara mucho, ¿no? Siempre es como reducirlo a ciudadano, Claro. reducirlo a dentro de una sociedad, ¿no? Como Hasta que el solo concepto tiene, hasta el concepto de político, ¿no? Ahorita que estamos hablando de dos cosas de cuerpo y político, se nos enseña también que lo político se reduce únicamente al voto, ¿no? O a lo que pasa en el Congreso o así, ¿no? Igual por eso, exacto. cuando hablas de cuerpo y política, como que choca, ¿no? Muchísimo. Ajá, ajá, exacto. Y es como, dices, ¿cómo el cuerpo va a ser político, no? O sea, a mí me enseñaron que el cuerpo nada más es o bueno, no, ni sé, o sea, solo sé que tengo, o sea, ni siquiera que soy cuerpo, sino que tengo un cuerpo y que me va a servir para trabajar, para que me conduzca a la escuela, pero como que hasta ahí cosas que son de cierta manera muy racionales, pero ni siquiera te dicen, puedes experimentar con tu cuerpo, ¿no? Puedes sentirlo, o sea, porque Pues cuidadito comunicar, ¿no? ajá, exacto, o sea, como que es muchas cosas que yo creo que no están olvidadas. A propósito te dicen que el cuerpo es solo para determinadas funciones y y que no puedes usarlas para otras. O sea que es inimaginable. En este sentido, creo que inconscientemente sí pasa algo, ¿no? Que nos damos cuenta de las corporalidades allá afuera. Vemos que con la profesora Erika, ¿no? La doctora Erika, usamos mucho este concepto de una performatividad privilegiada, ¿no? Esto apunta más como a un cuerpo blanco, hombre, ¿no? Ujú. Piel, el cabello rubio, Heterosexual, cisgénero. heterosexual, cisgénero. Entonces, cuando, y ya llegando ahora más a la respuesta a la pregunta que me hacías, cuando el cuerpo se vuelve político, o tú dices que el- que el performance dice que el cuerpo es político, es porque hay un momento de la enunciación, ¿no? Creo que el performance no es solamente como el arte performance no es solamente como el arte, sino qué Ujú. contiene esto, y es la enunciación del cuerpo. En este caso,
te digo, hablando nuevamente desde una experiencia personal, yo estaba enunciando un cuerpo trans, ¿no? Y del que no se habla, del que el Estado invisibiliza. Tan es así que hoy luchamos, ¿no? Y bueno, ahorita la lucha ha sido muy, muy grande y un buen porcentaje por las mujeres trans, desde que empezó, ¿no? Prácticamente el movimiento de liberación sexual, empieza como liberación sexual, ahora ya es un movimiento también de, de género, de diversidad sexual, tanto como de género. Y ahí es como otro tema, ¿no? Porque Claro. hay que hacer muchas acotaciones, pero eh, o sea, enunciar un cuerpo trans es porque hay una invisibilización, porque allá afuera no te reconocen como tal, ¿no? Bueno, y muchas veces en adentro. Entonces, la primera es esa, visibilizar que hay un cuerpo trans o que soy un cuerpo trans. Te digo, ni siquiera que tengo, sino que soy. Ujú. Y, y decir, ¿sabes qué? Este cuerpo trans, yo que transiciono de un cuerpo femenino a uno masculino, un cuerpo masculino trans es así, ¿no? Mis características, tú viste, ¿no? Que en este performance que hice me quito la camisa, ¿no? Y muestro también las vendas Claro. que cubren mis senos y que muchos chiques trans las usamos. Hay otras maneras también de cubrir los senos, pero las vendas es la que más utiliza, ¿no? La más Y simbólica, supongo. exacto. Entonces, en el momento de compartir que nosotros nos cubrimos los senos así, porque a muchos nos pasa que es una parte de nuestro cuerpo con la que no nos identificamos. Sin embargo, hay un momento de nuestra vida como personas trans que son parte de nosotros, ¿no? Y que Ujú. así los ocultamos. Entonces, es decir, así es mi cuerpo, así es mi voz incluso, ¿no? Así es parte de mi vivencia, porque claro que no era toda. Claro. Un cuerpo también que vale Ujú. y y que merece ser visto, ¿no? Y que quiero que me digan, que me nombren como yo me siento a gusto. O sea, Claro. el decir, no soy eso que me dijeron que era, sino esta es mi propia construcción y esta es mi voz, se vuelve político, porque soy un cuerpo que el Estado ha Ujú. olvidado entre comillas. Claro. No le conviene, por intereses políticos, no le conviene, no encuentro otra palabra, Claro. reconocerlo, ¿no? Ujú. Porque afecta sobre todo como al cuerpo nacional sano, Claro. A el la cuerpo, moral nacional también, ¿no? exactamente. Y aparte, algo que pues muchos que me conocen, soy un cuerpo transmasculino bajito, ¿no? Mido 1,50, entonces eso también es como de pronto es espantoso porque, bueno, espantoso para el sistema, ¿no? Claro. Y eh, para la norma, porque un hombre no, un hombre bajito es como, no es tan hombre, ¿no? O sea, Ujú. se Cae cuestiona fuera muchas cosas. de la masculinidad que nos enseñan, la masculinidad hegemónica, ¿no? Sistemática. Exactamente, exactamente. Entonces, ese es como desde mi experiencia propia, ¿no? Pero también hay performances hechos por personas indígenas, por las mismas mujeres trans, Claro. por las feministas. El año pasado veíamos este performance, ¿no? Todo hermoso de las mujeres feministas en Chile Claro. y te das cuenta, ¿no? También como el cómo te está narrando su propuesta, eh, su, su resistencia. Eh,
de sus corporalidades, ¿no? Cuando este performance de un violador en tu camino, ¿no? Toda la letra de las que ellas deciden hacer uso, la letra de esta canción, lo que te va contando, lo que te va narrando, también te estás dando cuenta de un cuerpo y de todo lo que influye o lo que no influye cuando son violadas, cuando mm, son víctimas de este sistema Claro. patriarcal. Entonces, eso creo que también es importante poner atención te digo, de los elementos que cada artista, performer hace, porque siempre te está hablando de su cuerpo, ¿no? Y creo que es en este arte, en el performance, donde vas a ver más variedad de cuerpos, la diversidad de Claro. cuerpos. Y de realidades, ¿no? Es, También. Aquí también es cuando podemos decir que lo personal también es político, ¿no? Las vivencias que cada persona vive, el cuerpo que cada persona tiene, la lucha por la que cada persona se abandera es político, ¿no? Por estas cuestiones de la contrahegemonía, que hegemónico, que con hegemónico queremos decir lo que domina, lo que manda las personas o las ideologías o las ideas que ponen, que establecen un orden, ¿no? Entonces, por lo que me estás diciendo, el performance es político porque va en contra de estas ideas, ¿no? Y nos hace cuestionar, nos hace sentir en espacios que no siempre se permite. Por ejemplo, ya entrando en el tema y también para finalizar sobre tu performance, ¿no? Que hiciste, el performance con el cual te conocí, se realizó en la universidad, ¿no? En un espacio académico, pues. Y muchas veces, tomando como la universidad como un símbolo, muchas veces no se nos permite sentir muchas cosas ahí dentro, o se nos enseña a pensar de una manera, ¿no? Entonces, ahora ya con todo lo que me dices, veo como este símbolo del performance de romper con todo eso en espacios públicos, en espacios donde no siempre se permite sentir o hablar de ciertos discursos o hablar de ciertas cosas, ¿no? Ya igual para entrar a la conclusión de todo esto, nos podrás como contar, ya que no lo vamos a poder ver, porque solo se hace una vez, igual nos puedes contar tu performance. claro, sí, con gusto. Sí, pues mira, siempre es algo que yo tengo súper presente, ¿no? Cuando me preguntan a mí de qué sentido, qué significó o cómo fue este performance que hice, creo que fue mi primer performance. Este, pues yo lo recuerdo así como muy eufórico, ¿no? O sea, estaba tranquila, pero estaba también muy eufórico. O sea, cuando terminé yo estaba así como de, wow, no puedo creer que lo hice. Pero tiene que ver con la seguridad que a mí me dio poder enunciarme, porque me enuncié por primera vez como un chique trans. Ujú. Y, y creo que la seguridad de poder ser tú, de poder, de saber que estás empezando a poder vivirte, te da toda esa euforia, ¿no? Y te da más bien seguridad, no solo para ese momento, sino para lo que viene después. Yo recuerdo que te digo, fue eufórico para mí. Entonces esa euforia la aproveché porque me llenó, ¿no? O sea, ponle tú que mis niveles de emoción, de ir a comerme al mundo ahora como Eric, Ujú. no estaban como simple, ¿no? Que era, o sea, yo creo que siendo la persona que me habían dicho que tenía que ser y vivirme en el cuerpo que me habían dicho que tenía que vivir para toda mi vida, a mí me generaba como angustia, me generaba como pocas ganas, ¿no? Pocas emociones, o sea, que nunca me vi participando en algo artístico, pero
es justo, o sea, cuando yo me topo con el performance o que existe un arte en el que sé que tengo cabida, pero más que eso, desde el que sé que puedo enunciarme, digo, de aquí soy, se me presenta la oportunidad para llevar a cabo este performance y digo, sí, que se haga, o sea, sabía que no todas las personas me conocían o sabían ya de mi transición. Lo había compartido con escasas 3 personas nada más, ¿no? 3 personas este, sabían que yo estaba ya decidiendo empezar mi transición. Este, eh, y que antes del performance, te digo, solo eran 3 o 4 personas, algo así. Ujú. Entonces, pero eran como más, o sea, desde ese momento ya me estaba viendo como posible, ¿no? Como que podía llevar mi propia construcción. Y creo que eso me dio fuerza así hacer ese performance. Entonces, hago el performance, es todo eufórico. Cuando yo termino, cuando termina esta intervención, salgo y también las personas estaban con la cara de qué acaba de pasar aquí, ¿no? Creo que Sí, un poco confirmo. como Ajá. una reflexión. Este, otras sí como por el acercamiento y por que en algún momento a lo mejor escucharon hablar del tema, como que Claro, se daban idea, no lo asumían, solo se daban idea. Y siempre fue como muy respetuoso todo. Hasta ahorita nadie de las personas que estuvo ahí se, se ha acercado para decirme, ¿sabes qué? ¿Eso qué? O me ha hablado como de manera negativa, ¿no? Al claro. contrario, como que se acercaron, tenían dudas y de, oye, es que yo vi esto, este, mm, creo que ya no eres simple, creo que, no sé, tú dime cómo tengo que llamarte ahora, ¿no? Eso es como bonito, ¿no? Es de lo que Ujú. trae el, el mensaje, la fuerza de lo que Claro. vivimos ahí, porque no solamente lo viví yo, lo vivimos todos los ahí Claro. presentes. Creo que Y te es digo, algo muy mágico que tiene el performance, ¿no? Supongo, con ese de que sin decir el mensaje como literal, la, se entendió completamente, ¿no? O sea, no hubo necesidad como de que nos explicaras, no hubo necesidad como de que dijeras como literal, estoy en transición, sino con todo lo que hiciste se entendió perfectamente, ¿no? Y de hecho, claro, el contexto ayudó mucho, ¿no? Veníamos de una conferencia, nos pasan un patio y en el patio vemos 3 tarimas diferentes, ¿no? Y vemos a Eric Sentade y todos así como, ¿qué está pasando? Recuerdo mucho que nos volteamos a ver entre todos así como de, pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, y de repente empiezas a decir como un tipo monólogo, ¿no? Eh, empiezas a enunciar ciertas cosas y comienzas a hacer lo corporal, ¿no? Te quitas la chamarra que traías, vemos las vendas, haces el texto que decías era conforme al símbolo, ¿no? De como lo explicaste, ¿no? De cubrir los senos y todo eso. Y de repente te empiezas a cortar el cabello. Creo que esa fue la parte que a todos como que se nos hizo así como, nos hizo muchísimo ruido, ¿no? Porque imagínense que empieza todo eso y de repente la persona se empieza a cortar el cabello y había otra persona que estaba en drag, ¿no? Estaba dragueada y agarra el cabello y lo pone en una cajita y luego nos da el cabello recién cortado de Eric o sea, todos lo recibimos y estamos, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, llega un punto en el cual como que sentimos como ese cuestionamiento y esa incomodidad y creo que eso es algo muy potente, ¿no? Porque creo que el arte incómodo es el arte que realmente hace cambiar las cosas, ¿no? El arte que nos hace cuestionar, el arte que nos hace, este,
preguntar y ver a nuestro alrededor para ver qué está pasando. Entonces, como que cuando todos sentimos eso, como que fue inconscientemente captamos lo que estaba pasando, ¿no? Fue cuando captamos como todo. Y no, aunque para nosotros, o en especial en particular para mí, no tenía nombre lo que estaba pasando, sabía el mensaje, ¿no? Y creo que eso fue muy, muy mágico de ese performance que hiciste, porque nunca nos explicaste, nunca nos dijiste literalmente lo que estaba pasando, y para muchos no tenía nombre lo que estaba pasando porque pues, no sabíamos que era un performance, no sabemos qué anda, eh, pero se entendió completamente el mensaje, ¿no? Y, y esto encaja perfectamente con lo que nos dijiste alrededor de todo este podcast, ¿no? El que tiene el uso del cuerpo, el uso del discurso, ¿no? El uso de la idea, de los símbolos y todo. Aparte, el hecho que haya sido en una universidad, ¿no? Que en una universidad donde muchas veces se silencian ese tipo de cuerpos este, o de discursos, creo que todo eso como encaja con lo que nos dijiste y ahorita que lo estaba escuchando, poco a poco le fui como captando, o sea, en mi mente estaba pasando el performance, ¿no? El tuyo y poco a poco le estaba como eh, dando significado como a todo, ¿no? Le estaba dando sentido. Sí, sí, sí. Creo que ahí lo dices bien. Esa es una de los porqués el performance es tan potente, ¿no? Claro. Porque no hubo necesidad. O sea, a mí el performance me facilitó un montón de cosas. Todas estas como enunciaciones de ir o estar intentando corregir a cada uno, a cada una, con el nombre, ¿no? O sea, te digo, no, fue el performance. Y de alguna manera todos dijeron, algo Uh-huh. pasó aquí. Claro. Lo que es que ya no es más simple, sino Eric, ya no es más ella, sino él o ella. Uh-huh. Ahorita yo me prefiero que me llamen como, que me enuncien como ella, ¿no? Uh-huh. Este, y, y te digo, o sea, al día siguiente era lo que se hablaba, ¿no? A mí me facilitó muchísimo las cosas y Claro. toda esa euforia, pues creo que también como artistas podemos servirnos de ello, ¿no? En el sentido de que yo también usé esa euforia para con mi familia, este, para con otras personas que no pudieron estar ahí y Uh-huh. decirles, ¿no? Este, no soy la persona que, que incluso ustedes les dijeron que era, ¿no? Cuando nací, perdón, pero esto, este soy yo, y ahora mi vida va a cambiar, ¿no? También la de ustedes. Eh, y, e independientemente de las respuestas que tengas, como que esa fuerza siento que la aproveché, porque después es como, claro que va teniendo, o sea, te digo, tiene su potencia también esta fuerza, quizá después va disminuyendo, pero siento que la aproveché al enunciarme frente a lo más Claro. jerárquico que tengo, ¿no? Que son mis papás. Eh, y yo, por ejemplo, ahora cuando siento que hay algo que tengo que decir o hay algo que tengo que anunciar, no necesariamente en mis vivencias, sino como en apoyo a la lucha Uh-huh. trans de mis demás, ya sea compañeros, hermanas, Claro. hermanos. Está el performance. El, el, el performance es esto que nos da fuerza, ¿no? Claro. A nosotros. Por eso te digo que no lo podemos ver como con fines económicos, Claro. monetarios, porque Pierde la no hay nada que... esencia del sentido, ¿no? Ujú. Exacto. Qué poderoso todo lo que dijimos hoy, ¿no? Bueno, lo que mayormente dijiste tú hoy, lo que nos comunicaste hoy. Bueno, Amor. ya estamos cerrando. Me gustaría mucho que nos dejaras tus redes sociales para contactarte y también que nos puedas decir si hay algún lugar donde podemos como consultar
cosas sobre el performance, ya sea como lecturas o si hay un lugar donde podemos ver como streamings ya con esta nueva normalidad, si podemos ver como en streaming el performance o hay un lugar donde estén como grabados o algo así. Más que nada para acercar a la Ya, gente a esto. claro, sí, sí, sí. Pues mira, en redes sociales estoy en Facebook como E mayúscula, H mayúscula, espacio Juárez, H mayúscula, E mayúscula. Así es en Facebook. Okay. En Twitter estoy como @9obline Ujú. y bueno, no tengo Instagram por ahora. Ok. El TikTok. Pues también pueden encontrarme con mi correo en tzint9 Ok. 9 con número. Y por el momento solo comparto ahí en Facebook poco, ¿no? De lo que es performance, ¿no? Mi plan es tener un sitio donde yo pueda compartir, ¿no? Como memoria, que haya una memoria Ujú. Política, de cierta manera, del performance, ¿no? Solo como describir lo que Claro. viví ahí, pero no tengo todavía las fotos de ese día porque otros amigos me ayudaron con eso, entonces no hemos tenido la oportunidad ni para que me las envíen ni para vernos, sobre todo con este año que ha sido muy atropellado, pero sí están mis planes hacer ese sitio y sobre todo también por las fotografías con las que he participado en exposiciones y que mucho va del tema trans, ¿no? Y me gustaría que sobre todo por la parte de sensibilización y visibilización, Claro. poder llegar a más personas y que a lo mejor alguna persona trans también vea eso. Les recomiendo mucho a la teórica Diana Taylor. Es mexicana, de hecho. Ella escribe mucho sobre performance y es muy buena, la verdad, es de mis favoritas. Este, Está también una artista trans que se llama Lía García, es fabulosa. Ella es prácticamente una ternura radical andando. Ok. Y así ella también se describe, ¿no? Y está la página del Instituto Hemisférico de Performance y Política, la pueden encontrar Wow. en Facebook y también si googlean, lo encuentran. Creo que es el más importante en todo el mundo, pero sí, este instituto sí es como más de América Latina. Entonces, creo que son mis recomendaciones. Y si no les digo, mándenme un mensajito o a través de su página también, Diego, de Ujú. Cambiemos la Conversación, quizá podría, si tiene duda, por ahí también podríamos hacer un vínculo. Claro, ahí el conecte, ¿no? Pues Claro, muchísimas gracias por estar, por todo lo que nos transmitiste hoy. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en YouTube o nos están escuchando por Spotify, Apple o Apple Podcast. Nosotros somos Cambiemos la Conversación. Síganos en todas nuestras redes sociales. Sigan a Eric en sus redes sociales. En Instagram estamos como @Cambiemos la Conversación _. Y en YouTube Cambiemos la Conversación. Nos vemos el siguiente lunes con la siguiente cápsula. Bye.